Muy buenos días, el tema de hoy es entendimiento. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1, vamos a mirar del 11 al 20. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al rey, al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entendimiento. Ayer mirábamos un tema sin entendimiento, en el cual hablábamos en Isaías 55, el cual el Señor hablaba que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Y hoy miramos el tema entendimiento, cómo encontramos de impactante el tema entre Daniel y sus amigos, cómo fueron llevados al reino de Nabucodonosor, y cómo Nabucodonosor quería a unos jóvenes judíos en los cuales querían que llevaran algunos asuntos del rey Nabucodonosor, pero la persona que estaba encargada, esta persona tenía que darles de comer de lo mismo que comían todos los del palacio, pero tenían que comer de lo que comía el rey, lo que le ponían a la mesa del rey. Pero como ellos llegaron a un acuerdo con Melzar, que era la persona encargada, para que no le diera de comer de lo que comían ellos, lo mejor de la mesa para el rey, pero ellos prefirieron comer legumbres, pero también verduras, frutas, también una comida en la cual ellos mirarían un cambio, pero también no querían contaminarse esa comida, pero querían demostrar que también que era Dios el quería darles ese entendimiento a ellos. ¿Cuántas veces usted y yo hacemos sacrificios por un cambio, una transformación? Hacemos sacrificios por un estudio. No, me tocó sacrificar un carro, venderlo para pagar la universidad. Me tocó sacrificar no comprar ropa, no hacer un viaje, para sacrificar la carrera, para pagar un semestre. Me tocó sacrificar tal cosa para poder estudiar y sacar mi carrera adelante. Y sacrificamos cosas a las cuales nosotros queremos lograr metas, objetivos, proyectos en este mundo. Pero ¿qué cosas ha hecho usted para sacrificar para el entendimiento en el Señor? Daniel y sus amigos sacrificaron lo mejor que les ofrecía el palacio, el reino de Nabucodonosor, para demostrar que en el Señor se puede lograr cosas mucho más mejores de lo que el mundo nos ofrece. Y como encontramos que ellos mismos llegaron a un acuerdo con este señor Melzar, que era el encargado de que le diera 10 días para poder mirar cómo se comportaban ellos, pero también para que miraran sus rostros. ¿Por qué? Porque prácticamente él les decía que si sus rostros se veían pálidos delante de los otros, el que bajaría la cabeza sería de Melzar, la persona encargada. Si de pronto vieran los rostros de Daniel y los otros prácticamente pálidos, que algunos entran en ayuno 3 días, 4 días y ya se sienten que se mueren de hambre. Y miren, los demás lo miran: ¿usted qué le está pasando? Se ve mal. Pero mire cómo Daniel y sus amigos se ven totalmente diferentes a los del palacio, a los del reino de Nabucodonosor, se ven totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos sabían en que confiaban en el Señor. Pero lo más tremendo que encontramos acá en el verso 18, dice: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, delante del rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Mire que a ellos lo que más les importaba era buscar la presencia, el conocimiento, el entendimiento delante del Señor. Pero como el Señor los pone en gracia delante de Nabucodonosor. Pero ¿cuántos hacemos para hacernos prestar atención delante de otros? Voy a estudiar, voy a ser mejor versado, voy a meterme en un curso, voy a meterme en una carrera, voy a hacer un posgrado, voy a hacer un seminario para demostrar que tengo mayor conocimiento, mayor entendimiento, y no buscamos al que realmente tiene el conocimiento de los conocimientos, al Señor. Pero encontramos que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Mire que aquí encontraba algo más importante
¿qué es lo que ven de este mundo? Esa sabiduría del mundo, ese conocimiento del mundo lo buscan mucho más los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuántas personas buscan más lo que les ofrece este mundo? En conocimiento, entendimiento, en las letras, en la cultura, en cómo entrar en un estatus social, de pronto una carrera, un posgrado, en poder sobresalir en diferentes circunstancias y situaciones. Pero mire que Daniel y sus amigos nunca pensaron en eso. Podían haber consultado allá en el reino de Nabucodonosor cómo poder destacar para que pudiera ver los Nabucodonosor que ellos eran mejores que los astrólogos y los magos en el estudio, el conocimiento de todo el reino de Nabucodonosor en Persia, pero no, aquí los encontramos buscando el conocimiento, la sabiduría en el Señor. Y ahí es donde usted y yo debemos mirar cómo estamos realmente usted y yo obrando, si realmente buscamos del Señor o no buscamos del Señor. Pero como nos dice la palabra en 1 Corintios 2, 10 al 11, ¿quién nos da realmente ese entendimiento? De lo que nos dice Pablo, porque el Espíritu todo lo escudriña, si las cosas profundas de Dios, porque qué hombre conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Como aquí Pablo habla que es el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu de Dios nos da ese entendimiento para las letras, para la revelación y conocimiento de su palabra, para hacernos sabios e entendidos en todas las áreas, aún en los tiempos, ya que los sentimientos de un corazón comprensivo nos dan el dulce espíritu de seguridad de no solo saber si debemos hacer lo correcto o lo incorrecto, sin importar las circunstancias, ya que le encontramos en la palabra que es el Espíritu que nos lleva al entendimiento y el cual nos revelará y nos expondrá cosas para que usted y yo podamos entender, comprender, discernir e interpretar. Pero cuando lo leemos a la luz de las Escrituras lo encontramos, ya que miramos en la palabra qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender y conocer a la luz de las Escrituras. Pero es cuando usted y yo realmente buscamos el conocimiento del Señor a la luz de la palabra, cuando no nos enfocamos en mirar cómo obra otra persona, qué es lo que dice otra persona o qué es lo que nos dice de pronto una persona que se dice ser sabia en su propio conocimiento, porque inclusive en el libro por ejemplo dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino sabios en el conocimiento y el entendimiento del Señor. Y ahí donde el Señor cumple algún papel importante en cada uno de nosotros, como lo dice Oseas en 4:14. Dice: no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Sin entendimiento se dejan guiar por sus pasiones, sus deseos, sus emociones, sus sentimientos, y como que al ojo miran: esto está muy bueno, esto es perfecto. Otros prestan el oído a conversaciones que no edifican o construyen, pero yo veo que puede ser, nos puede ir muy bien, como el tema de ayer, sin entendimiento. Pero aquí estamos mirando el entendimiento, ser entendidos, que es lo que el Señor nos quiere hablar y que nos lo quiere llevar a usted y a mí, para que podamos conocer y entender que es lo que el Espíritu nos quiere hablar en ese entendimiento, ya que no puede operar en las personas que son necias, tercas, desobedientes. ¿Cuántas veces hemos estado leyendo la palabra, pero cuántas veces la leemos, pero la mente está divagando, no se concentra? Oiga, y usted terminó de leer y usted leyó el libro de Isaías o leyó el libro de Zacarías. ¿Cómo le pareció? Excelente, cómo el Señor habla, cómo el Señor usó este profeta, cómo le reveló, cómo le entendió y qué más le habla. No me acuerdo nada más, pero no es que usted hubiera visto esta palabra, cómo me llamó la atención, qué le gustó de la palabra. No, es sin entendimiento. ¿Por qué no tienen el entendimiento claro y conciso? Porque no se concentran en lo que quieren leer, y es porque no le piden al Espíritu Santo que les dé ese entendimiento, y es para que el Señor nos lleve a ese conocimiento y entendimiento en la palabra, ya que es el Espíritu el que nos da ese entendimiento, nos da esa revelación de lo sobrenatural de Dios, y es el conocimiento a través de su palabra. Y Dios nos ilumina en el corazón y nos da su entendimiento, su sabiduría, y enciende la luz del entendimiento a través de nuestra mente y abre los ojos del entendimiento para poder conocer esos planes que el Señor ya ha asignado para su vida y para mi vida. Yo no sé qué pensamientos, qué entendimientos usted entiende de pronto en las cosas que están sucediendo en su entorno y como que no avanza, no evoluciona, y usted cree que está obrando y está actuando bien, pero de pronto está estancado porque el entendimiento está como entenebrecido, y es precisamente porque como que meten cosas del mundo. Pasa como el rey, como estaban Daniel y sus amigos en Persia con el rey Nabucodonosor, como que de pronto ellos podían haber comido de la comida que le servían en la mesa al rey, y podían comer también las legumbres,
hambre lo que ellos querían comer. Y como que comemos y yo no le veo nada malo en esto. Pero no, ellos se determinaron a que no comerían nada de la comida que les servían en la mesa del rey, sino legumbres, verduras, comerían ellos. Pero también buscaré la presencia del Señor y como el Señor los hizo más sabios con todos los que confiaban a Nabucodonosor y hallaron esa gracia delante del rey Nabucodonosor. Yo no sé si usted está esperando una respuesta del Señor ante una persona, ante un cargo, ante un proceso que usted está llevando y en el cual usted como que quiere agradarle a esa persona, quiere llamar la atención en esa persona, pero no busca del Señor, sino busca las estrategias de la empresa, en el gobierno, en el entorno, cómo agradar. Pero hoy le clamo y le pido al Señor que usted sea una persona entendida en la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, y el Señor pondrá gracia en su vida en Cristo Jesús.